La tartamudez suele ser un misterio, pero ¿y si la ciencia por fin estuviera cerca de resolverlo? Junto a nuestra invitada especial conversaremos sobre un descubrimiento que está cambiándolo todo. Los primeros marcadores genéticos capaces de predecir quién podría tener tartamudeo. ¿Se nace con la tartamudez o las experiencias, el entorno y las emociones también las moldean? Pues prepárate porque las respuestas son mucho más profundas y esperanzadoras de lo que imaginabas. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados como un episodio y, como el día de hoy, contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Bienvenida, querida comunidad de Yo Te Escucho. Realmente el día de hoy estamos sumamente contentos porque nuestra invitada especial pues ha viajado desde los Estados Unidos para estar con nosotros el día de hoy para tocar uno de los temas que tú querías escuchar este año. Así es que estamos justamente aprovechando uno de nuestros episodios navideños para poder cumplir contigo con este pedido tan especial, porque el día de hoy vamos a hablar sobre la tartamudez, pero desde algo que tú te has preguntado, si es que realmente hay una carga genética, si es que realmente la tartamudez es algo emocional. Muchos papás a veces nos dicen, yo tengo la culpa, es por mí, es porque yo como papá estoy estresado, estoy estresada, he ocasionado yo la tartamudez de mi hijo. Pues el día de hoy nuestra invitada de lujo nos va a hablar acerca de un artículo que ha salido en la revista Nature este año 2025 y creo que ese va a ser nuestro punto de partida para poder trabajar este maravilloso episodio. Además, ¿se puede prevenir? ¿Se puede erradicar? Ya no tartamudeará más si es que yo hago una intervención. Se me vienen miles de preguntas y por eso se encuentra el día de hoy Angélica Bernabé. Ella es docente en la Universidad Estatal de Florida y ella es la directora del Centro Especializado en Tartamudez aquí en el Perú. Bienvenida, Angélica, muy buenos días, tardes y noches a Yo Te Escucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches también. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, como siempre, feliz de hablar de tartamudez y de aquello que sé. Papás, mamás, entonces, antes de empezar te pido algo muy especial. Si nos estás viendo por YouTube o también nos estás escuchando por Spotify, pues suscríbete a nuestros canales y dale like a la campanita para enterarte semana a semana sobre un nuevo episodio. Realmente, Angélica, para nosotros es un honor porque estamos viendo hoy en día en el Perú que hay algunos trastornos, algunas comorbilidades más allá de lo que nosotros realmente hubiéramos podido esperar después de la pandemia, que han estado tomando bastante fuerza, no solamente a nivel de docentes en la escuela, sino creo yo también a nivel universitario. Creo que hoy día los docentes, las familias nos estamos chocando un poco más con poder dar una mirada más profunda a nuestros hijos, y hoy en día también la globalización nos permite obtener más información acerca de algunas características que le puede estar pasando a mi hijo. Esto no me resuena, y antes nos quedábamos nosotros como padres con la duda, no sabíamos a dónde acudir. Hoy en día abres el celular, buscas ChatGPT, te vas a Google y realmente encuentras más información de la que hasta a veces uno hubiera querido, ¿no? Encontrar, y eso a veces nos da mucho miedo, nos da mucho temor y ya empieza a romper tal vez hasta algunos mitos que nosotros hubiéramos podido construir o a veces con los que nosotros llevamos pues como parte de nuestra mochila. Entonces yo creo que podemos empezar el episodio haciendo una pregunta muy interesante. ¿La tartamudez es genética?
Bueno, sobre lo primero que comentabas, definitivamente creo que sí, últimamente se habla muchísimo más y mucha más información en redes sociales, hay varias cuentas, tengo colegas increíbles también haciendo contenido de tartamudez en Instagram, ahora que sale TikTok y diferentes plataformas, y que antes tal vez era un poco de yo me acuerdo cuando antes que sea el boom de las redes, me acuerdo siendo mucho más joven y buscando en internet y me salían unos blogs que habían de páginas web, y ahora sé que hay padres que buscan en ChatGPT, por ejemplo, que ChatGPT no está actualizado en tartamudez tampoco. Igual que el TDAH, por favor, igual tomen nota. De hecho, cuando hago el examen para mis estudiantes, yo me doy cuenta quiénes usaron ChatGPT, porque yo digo, no, esa es una respuesta de ChatGPT sobre tartamudez. Tal cual. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta en específico, la verdad es que sí, existe un componente genético en la tartamudez y muchas personas que tartamudean mencionan que tienen algún pariente que también tiene tartamudez. Entonces la tartamudez es algo que va corriendo entre familias. Es algo que, por ejemplo, en mi caso, y varias veces lo he comentado, tengo una sobrina que tiene tartamudez, tengo algunos tíos, algunos primos que tienen tartamudez. Hay bastante carga genética por ese lado. Entonces, definitivamente sí, hay una carga genética fuerte que va a hacer que el tartamudeo se pase entre diferentes generaciones. No tiene que ser todas las generaciones, puede que se pase alguna generación y continúe con la que sigue. Pero definitivamente sí, es algo que está presente y que de alguna forma también, dependiendo del caso de cada niño, hay padres que tal vez vienen y dicen, sí, yo tengo tartamudeo, pero si yo lo puedo manejar, mi niño también lo tiene que poder hacer. Y siempre también recordamos de que cada persona es un ser humano distinto. Así es. Que el hecho de que tal vez el papá, mamá, el tío, el abuelo lo maneje de una forma no significa que este niño lo va a manejar de la misma forma. O que el impacto que tenga la tartamudez en este niño sea el mismo que tuvo el del tío, por ejemplo. Entonces, para terminar esa parte, sí, hay una carga genética, pero cada persona es un mundo individual, entonces es importante también tener eso en claro. Entonces, si nos ponemos entonces como punto de partida la parte genética, ya estamos hablando en primera estos antecedentes familiares, o sea que mi hijo tartamudo se puede dar debido al antecedente familiar, pero si no fuéramos a la parte genética, ¿cómo podríamos entonces nosotros trabajar con la tartamudez? Por ejemplo, si mi hijo tiene 2 años, 3 años y empieza con estas pequeñas interrupciones, ¿podría estar pensando que posiblemente tendría tartamudez? Sí, hay muchas personas que tartamudean que tal vez no han reconocido a nadie en su familia que tenga tartamudez. Muchas veces igual es algo difícil de saber y confirmar que efectivamente no hay nadie que tenga tartamudez, porque a veces puede venir de el bisabuelo, o tal vez hay un miembro en la familia que tiene un tartamudeo muy, muy, muy pequeño que nadie se ha dado cuenta todavía, que eso es lo que puede pasar también. Pero usualmente en relación a las causas de la tartamudez se dice que existen 2 principalmente. Por un lado está la genética y por otro lado están las diferencias a nivel de estructura y funcionamiento cerebral, que es lo mismo que sucede con cosas como el TDAH, por ejemplo, que hay diferentes áreas que se activan, etcétera. Entonces va un poco más por ese lado. Si se sabe que esas son 2 causas que influyen en que el tartamudeo, o que mejor dicho, porque hacen que el tartamudeo aparezca, pero además de eso existe todo un entorno, un ambiente que es el que va a impactar en cómo el niño forma esta relación con su propia tartamudez. Ahora, hay algunos mitos, algunas ideas, a veces conversaciones que hay entre mamás, y una de nuestras mamis nos comenta. A mí me comentaron o me dijeron que si hay una persistencia mayor de 3 meses en estas interrupciones de palabras o de frases, ¿quiere decir que puede ser un indicador temprano de tartamudez? Desde que el niño empieza a tartamudear por 1 semana eso se considera un indicador de tartamudeo. Correcto. No tiene que haber un tiempo límite o un tiempo mínimo, mejor dicho, ni un tiempo máximo, ni nada por el estilo. De hecho, hemos tenido a padres que tenían a sus niños, que ya tienen niños, que por curiosidad empezaron a seguir la cuenta de nuestro centro. Y luego justo su niño comenzó a tartamudear y como ya habían visto el contenido, a los 3 días fueron directamente a consulta, y cuando se les pregunta cuánto tiempo lleva el niño tartamudeando, nos dicen, va 3 días. Y eso es en realidad lo que buscamos. Desde que se vea un tartamudeo, que el niño puede ir a terapia. Antes
era mucho de hay que esperar 6 meses, hay que esperar 3 meses, hay que esperar cierto tiempo y si continúa, entonces recién se da la terapia. Pero en esos 6 meses, en esos 3 meses que se espera, el niño puede desarrollar frustración, vergüenza, por más que sea un niño preescolar. Y entonces eso quiere decir que los papás tienen que luchar también contra sus propios miedos, contra sus propios temores. Yo imagino que también en consulta, imagino que en tu centro también conversan mucho con los papás y ellos también les explican algunas de las razones por las que no han ido desde el inicio. ¿Y cuáles son las más típicas? ¿Los temores? Creo que la más típica es pensar que se va a ir. Lo que sucede es que hay un grupo también considerable de niños que tartamudea por un tiempo y luego ese tartamudeo se les va y nunca más vuelve. Y no tenemos a la fecha una forma de saber ese niño que empezó a tartamudear, quién continuará tartamudeando hasta siempre y a quién se le irá. Entonces siempre hay alguna persona que por ahí puede decir, no, pero yo me acuerdo que tu tío también tuvo una época y se le pasó, entonces se le va a pasar. Pero es bien ese tema de que hay un grupo que se les pasa efectivamente y un grupo que continúa para siempre. Exacto. Y no podemos saber cuál es cuál. Entonces mucho existe esa recomendación de hay que esperar, se le va a pasar. Las profesoras del nido, del colegio, que claro, con toda la buena intención del mundo, ellas al estar rodeadas de tantos niños, han visto niños que se les ha pasado y que no ha vuelto el tartamudeo. Entonces creen también que todos los niños pasan por eso y que a todos los niños se les pasa y que no vuelve. Pero entonces en realidad creo que la principal razón es justamente eso, es el creer que se va a pasar porque hay un grupo de niños que efectivamente lo va a hacer. Pero lo que siempre también decimos nosotros es no tenemos que esperar a ver si se le pasa o si no se le pasa, porque viene lo justo que íbamos comentando. En ese tiempo el niño puede desarrollar más conductas de frustración, más ansiedad, puede empezar a sentir un poco de vergüenza sobre la forma en la que habla. Los papás empiezan a reaccionar con más estrés, con más y todo ello, y que el niño, por más que sea preescolar, lo siente. Y además de esa señal de estas repeticiones de sonidos, ese papá puede estar escuchándonos y diciendo, no, pero sí se le va a pasar. Hay algunas otras señales que uno les puede decir, ya papá, pero eso súmale 2 o 3 más que a continuación te voy a comentar y que sí podrían hacer un pequeño paquete para decirte, ven conmigo que es momento de intervenir. Lo que sucede también con niños preescolares es que es completamente esperable que los niños cuando empiezan a aprender a hablar, decir sus primeras palabras, formar oraciones más largas, a veces vemos cómo ellos tienen algunas disfluencias, a veces usaron una palabra por otra, hicieron una corrección rápida porque están justamente aprendiendo todo este proceso de comunicarse oralmente, pero siempre decimos que un niño que tartamudea, por ejemplo, un niño preescolar, va a tener otro tipo de conductas como repeticiones de sonidos, de las primeras sílabas, prolongaciones. En lugar de decir mamá, dirá mamá. Va a tener bloqueos también, entonces puede ser que sea como que la palabra no sale y se queda la P. Y ahí también se nota mucho más esa tensión física, que el niño puede tal vez luchar, puede tensar, porque justamente el niño sabe lo que quiere decir. El tema es que las palabras se les quedan atascadas y no salen, y ahí el niño empieza a luchar porque quiere soltar la palabra. Claro. Y ahí es en donde aparece toda esa tensión física también. Por supuesto. Y esta, como comentábamos al inicio, ¿no? La revista Nature nos presenta esta gran información de 48 genes asociados. Y cuando hablamos nosotros de esta vinculación, entonces ya estamos hablando más de genes recesivos que genes dominantes. Ahí también es todo tratarla con pinzas. Y de hecho, los principales investigadores en el tema de genética, por ejemplo, uno de los autores de esa revista me parece que es Dylan Prever, que es un docente, de hecho, en la universidad en la que yo también trabajo.
junto a otros investigadores, y todos ellos están de acuerdo con esta idea de que se van identificando más genes, que incluso hasta hace unos años se decían cosas como que son 3 genes, son 4 genes, y luego ahora existe todo este tema de que en realidad son muchísimos genes más, y viene todo este tema de que los genes van cambiando en función a la raza, en función a la cultura, en función al sexo, en función a la edad, cambia en función a muchísimas cosas. Entonces, lo que se pensaba de antes de, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 genes, ahora se sabe que van a haber cientos, y el tema es, entonces de hecho también se están haciendo investigaciones, y que de hecho soy parte de una de ellas. Tengo ahí en mi casa, acá en Lima, las muestras de saliva para hacer esas cosas. Y que ahí justamente lo que están haciendo es, ver si es que si se le toman las muestras de saliva de familias que tienen varios miembros de personas con tartamudez, entonces tal vez ver cómo en tu familia se puede identificar qué gen está presente en tu familia en relación a la tartamudez. Y eso es un poco ahora lo que se intenta hacer. Entonces es mucho, para resumir esa parte igual, es mucho de, van a haber cientos, y muchos de ellos van a ser, hablamos al comienzo también un poco de la epigenética, también siempre decimos esta idea de que el gen es algo más que se va activando con el tiempo, pero tampoco significa que se activa tal vez porque hubo un padre, una madre que tal vez hizo algo. Eso no, siempre tratamos de explicar eso a los papás, que ellos no tienen la culpa del tartamudeo. Así es. Lo que sí sucede es que el entorno, más que causar el tartamudeo, el entorno lo que hace es impacta en cómo el niño se desarrolla con el tartamudeo, qué tanto lo logra impactar, etcétera. Y eso es un trabajo muy interesante porque justamente parte de lo que creo que todos los terapeutas, todos los coaches acompañamos a los chicos. No solamente acompañamos a los chicos, los padres creo que hoy en día están entendiendo que ellos cumplen pues un rol fundamental en cualquier tipo de proceso y acompañamiento, y algo que nos está gustando muchísimo y vemos con mayor fuerza a medida que los años van pasando es estas ganas de los papás de involucrarse un poco más, de saber un poco más, y eso también entonces nos ayuda a que los papás puedan entender que ellos también en este caso necesitan paciencia, necesitan calma, necesitan tranquilidad, porque el chico necesita los momentos para que él pueda terminar lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo trabajamos este tema emocional con los padres? Es muy difícil para los padres. Para algunos padres va a ser mucho más complicado que para otros, porque cada padre es igual, es un mundo diferente. En realidad es mucho de ayudar a los padres a que puedan comprender que los papás tienen que sentirse cómodos con la tartamudez. Ni siquiera cómodos, tienen que sentirse tranquilos con la tartamudez de su hijo, independientemente de cuánto ese niño tartamudee. Y como siempre decimos, el niño tiene que sentir que el padre y la madre son su lugar seguro, independientemente de cuánto tartamudee. Que si el niño tal vez tuvo un tartamudeo muy grande, sepa que papá y mamá no lo van a juzgar. Que si tuvo un tartamudeo chiquito, que sepa que para los papás igual, un tartamudeo grande, chico, los papás le importan que el niño esté feliz, que el niño se comunique, que el niño sea un niño alegre, que juegue, que se divierta, que cumpla sus metas cuando crezca. Entonces es mucho eso, ¿no? Que el niño siente el hogar su espacio seguro, y para eso es trabajar con los papás a que se sientan tranquilos cuando el tartamudeo aparezca. Y como siempre decimos así, no se trata solo, porque claro, y se entiende mucho a los padres planean tener un hijo, tienen muchas expectativas, tienen metas para ese niño, ya que cuando mi niño crezca, vaya a la universidad. El niño tiene 6 meses, pero cuando el niño un día irá a la universidad y se va a casar y todo eso, porque es normal. ¿Y qué pasa cuando aparece algo como la tartamudez o como algún otro tipo de condición? Es algo que de alguna forma te cuestiona. ¿Será que mi niño va a poder estudiar lo que quiere? ¿Será que mi niño va a conseguir pareja? Y claramente es algo que pesa bastante. Entonces, por un lado es entender y validar todas esas emociones y todo eso que están sintiendo, y es completamente esperable sentirse mal. Por ejemplo, yo dirijo grupos de apoyo gratuitos para padres una vez al mes, y casi todos los meses hay muchas lágrimas porque es mucha frustración. Y por otro lado es no solamente validar, comprender y eso, sino también acompañar a los papás a que sientan que
o mejor dicho, a que ayuden a su niño a sentir que con ellos puede ser un niño que está más seguro, y como siempre decimos, ya la sociedad juzga. El hogar tiene que ser ese espacio en el que el niño no se sienta juzgado independientemente de cuánto tartamudee. Porque si los papás solamente se sienten tranquilos con el tartamudeo, cuando aparece suavecito, chiquito o casi nada, el niño toma ese mensaje. Y luego si el niño, por cosas de la vida, porque el tartamudeo no siempre se puede controlar, aparece un tartamudeo grande, ese niño se va a sentir fatal porque va a sentir que los papás se están sintiendo mal y el niño se siente culpable. Entonces es mucho de... En casa el niño tiene que sentirse tranquilo y sentir que puede tartamudear poco o mucho, pero que sepa que sus papás lo aman, que van a estar ahí siempre, que van a esperarlo, que van a escucharlo, que no lo van a interrumpir, que no le van a completar las frases y que su mensaje es igual de importante con tartamudez o sin tartamudez. Y qué importante lo que comentas. Sabes que me viene a la mente muchísimo la maravillosa experiencia que yo tuve de 2 años con una alumna en secundaria con tartamudeo y cuán valioso era para ella, y me lo comentaba, situaciones como que a veces, por ejemplo, no le salía algo o quería pedir ayuda a la docente y, por ejemplo, venía conmigo, se paraba de su sitio. Y claro, cuando necesitaba ayuda, ella se demoraba en decirme lo que había que decir, y los otros compañeros, los 28, los 29, el salón era un caos, pero cuán importante era mirarla a los ojos y decirle, tú tranquila, tú sígueme diciendo lo que me estás diciendo, sigue trabajando conmigo, coméntame de inicio a fin, no importa que el mundo se caiga, tú termina de decirme lo que me tienes que decir y yo te voy a ayudar. Que también desde los colegios, los docentes, tratemos de trabajar en salones inclusivos. El salón inclusivo lo hace el docente, con su característica, con su liderazgo, con el poner los límites claros y darle la atención también a estos adolescentes que también pasan por estos procesos de identificación y de sentirse diferentes, pero qué importante es también para ellos desde el aula sentir de que en mi aula me van a escuchar, no importa cuánto tiempo me demore, igual me van a escuchar. Entonces también creo que un mensaje para los docentes sería fantástico. Justo grabé un video para redes sociales que recién lo puse ayer o anteayer en la noche, y era un video en el cual yo me grababa diciéndole a la profesora que me dé un poco más de tiempo en la exposición, porque había dicho que eran solo 3 minutos, y yo le preguntaba, no sé qué tan rígidos son esos 3 minutos, o si puedo tener más segundos, porque yo también tengo tartamudez. Y ella me decía, sí, claro, no te preocupes, te puedo dar 1 minuto más de eso no, pero si pasara algo, voy a ser bastante sensible con eso. Pero claro, no siempre uno va a tener esas respuestas. Yo también recuerdo experiencias con profesores que yo sé que tienen buena intención y que no son malas personas, pero que tal vez no sabían cómo responder, y que tal vez era como que, pero ¿por qué me dice esto recién hoy día? ¿Por qué no me dijiste eso hace tiempo? Y una ahí adolescente haciendo un esfuerzo enorme para pedir medio segundo más. Exacto. Y entonces, en realidad con los docentes también, las terapias siempre involucran muchísimos entornos. Involucran a los padres, desde haciendo terapias grupales con padres, grupos de apoyo para padres, actividades con los niños que incluyan a los padres. También independientemente de la edad, sino qué tan cómodo se sienta la persona en consulta. O sea, di una terapia allá en Estados Unidos, porque también doy terapia claramente, y trabajaba con un joven, tiene 21 años, y hicimos una terapia en conjunto con la mamá y la abuela. Y nos divertimos los 4. El joven de 21 también se estaba riendo y hacíamos actividades en conjunto, y la abuela ahí también practicaba algunas cosas. Entonces es mucho de involucrar a la familia, más que independientemente de cuántos años tenga la persona, sino que tan cómoda se sienta la persona. Y por otro lado también con el tema de los docentes, es mucho de, ni bien llega el niño a consulta, yo ya sé que ya estoy planeando agendar la reunión con los docentes y todo ese tema, ¿no? Para ver, y también hacer cosas como en las terapias, sobre todo ahora que hay terapias virtuales, se puede involucrar a los mejores amigos del niño del salón, se conversa con esos padres, se les manda el link de Zoom para que los mejores amigos entren, y poco a poco hacer que en ese salón de clases puedan haber más aliados de la tartamudez también.
O sea que estamos hablando cuán importante a veces nosotros pensamos. Proceso de psicoeducación para un aula con TEA. Pero no vemos los otros trastornos de neurodesarrollo que también necesitan su proceso de psicoeducación en el aula. Entonces, por ejemplo, tú sí trabajas con ese punto y sí recomendarías a los colegios cuando tenemos un chico con tartamudez que sí haya también una psicoeducación para sus compañeros. Sí, definitivamente. Y muchas veces esa educación va desde el mismo niño que tiene tartamudez. Siempre pongo el ejemplo de mi sobrina porque tengo el permiso de los padres de hablar de mi sobrina y de mi sobrina también. Y por ejemplo, o sea, ella cuando tenía 8 años hizo una exposición para sus compañeros de clase en donde con un papelógrafo les explicaba a los niños qué es la tartamudez. Al final, junto a la terapeuta, porque al ser la tía yo no le podía dar las terapias, prefería que sea alguien más neutral. Claro. Se les dio a los niños como unas tarjetitas con frases: recuerda que si tartamudeo solo quiero más tiempo, recuerda que no hay nada de malo en que yo a veces hable de esta forma, recuerda que tarjetitas a los niños, se invitó a los niños a ver quién quiere hacer un tipo de tartamudeo, a ver quién puede hacer una repetición. Y los compañeros, a ver, yo, a ver, zapato, lo hice bien, y todos, sí, lo hizo bien. Y ese tipo de actividades, y eso, como digo, o sea, no es solamente desde el docente, la profesora, la psicóloga del colegio, sino de los niños también, involucrarlos en este proceso, porque lo que se quiere es que a la larga esos niños se conviertan en personas adultas que sepan defenderse, que sepan decir, oye, yo tengo tartamudez, para hacer esta actividad tal vez necesito ciertos ajustes, cierta flexibilidad en tal cosa y tal cosa. Entonces es mucho desarrollar esa autonomía también desde pequeños. Muchos papás, cuando hablamos acerca de los diagnósticos más comunes aquí en el Perú, el TEA, TDAH, no suelen hablar mucho, o tal vez en el momento de hacer el diagnóstico no se habla mucho de las comorbilidades. Cuando a veces hemos tenido algunos papás con los diagnósticos y ven algunas familias te dicen, el tartamudeo es una comorbilidad de algún trastorno o puede ser independiente a, o si tartamudea, entonces me tengo que esperar a que otra comorbilidad venga por ahí. La tartamudez puede aparecer con muchísimas cosas. Puede aparecer con el TDAH, puede aparecer con el autismo, y claramente dependiendo de cualquier otra condición puede impactar la forma en la que yo dé la terapia. Por ejemplo, no es que el tartamudeo necesariamente cause otro trastorno. Lo que sí puede suceder es que hay chicos que tal vez, por ejemplo, ahora también estoy trabajando con un adulto con tartamudez y él tiene TDAH. Y aparte él toma medicación para la ansiedad y para la depresión. Entonces, claramente ese tipo de cuadros diagnósticos hacen que la terapia requiera inevitablemente un poco más de tiempo, que tal vez se aborde de maneras un poco diferentes. Pero nuevamente, no es que el tartamudeo cause algún otro trastorno directamente. Lo que puede pasar es que hay chicos que tal vez pueden desarrollar, ya sea antes o después, o al mismo tiempo que aparece el tartamudeo, tal vez los padres se dan cuenta de otras condiciones como el autismo, que también puede aparecer. Entonces puede aparecer junto a otras condiciones, sí, pero no es que el tartamudeo cause directamente alguna otra. Cuando hablamos sobre tartamudeo, hablamos sobre TDAH, hablamos sobre cerebro. Hay zonas del cerebro específicos que se encuentren afectados y que eso pueda generar alguna preocupación, como por ejemplo en la parte motora. Si mi hijo tartamudea, por ejemplo, va a escribir diferente, va a hablar diferente, obviamente, pero eso puede producir también algo con el sonido, con los ritmos. ¿Qué afectaciones puede haber a nivel de cerebro? Esa es una buena pregunta. En realidad, y lo voy a responder como en dos partes. En relación al cerebro en sí, los mayores estudios cerebrales se hacen en Estados Unidos también, en la Universidad de Michigan.
Pero sí, hay efectivamente áreas del cerebro que van a estar más activadas y es el tema de la estructura y funcionamiento cerebral que puede ser un poco diferente. Sin embargo, como también siempre se dice, es algo que se trata con pinzas, porque para que se pueda generalizar se necesitarían estudios con muestras muy, muy, muy grandes. Y actualmente los estudios que hay que son excelentes, a ver, los investigadores que hacen eso son colegas increíbles, claramente, pero también existe el tema de que los estudios no tienen muestras grandes. Y estos mismos investigadores dicen, ok, si en ese estudio encontramos que tal vez el área A, B y C está impactada, pero tal vez hacemos este nuevo estudio y encontramos que es el B y C, pero también el X, claro. Pero ya no el A. Entonces, lo que sí sabemos es que definitivamente el cerebro juega un rol importante, pero nuevamente, no es como que ya se pueda decir, existe esta área del cerebro que es la causante del tartamudeo. No es tan así. Sabemos que sabemos que hay varias partes involucradas, pero no tanto como... Y de hecho, yo me recuerdo haber visto en noticias el año pasado, este año, que salió como se encontró la zona del cerebro afectada. Exacto. Y yo decía como no sé, y entré a ver el artículo y eran zonas que ya se habían encontrado hace años en otro estudio, pero entonces pero nuevamente es eso, ¿no? Entonces por el lado del cerebro. Y pero también quería mencionar de que muchas veces también sucede en consulta que se cae en este mito de, bueno, traigan a los niños a terapia en edades preescolares porque la neuroplasticidad, entonces así sus cerebros pueden hacer que dejen de tartamudear y se vuelvan niños que ya no tartamudean. Exacto. Y la verdad es que sí, pero no. Es verdad que hay niños que empiezan a tartamudear y claro, por la misma neuroplasticidad, sus cerebros continúan en cambios y hacen que finalmente sean niños que no tengan tartamudez como niños que van a continuar tartamudeando. Sin embargo, no es tanto como que la terapia tiene el poder de cambiar el cerebro de ese niño, en tartamudez no, y nuevamente los mayores investigadores en el área del cerebro lo dicen. No es que porque yo le di a ese niño 2 horas de terapia le puedo cambiar el cerebro a ese niño, no funciona así. Sí, es el mismo desarrollo de ese niño, de que está en todas las edades en las que eso pasa, que hace que el niño deje de... Entonces, las terapias en preescolares son importantes, definitivamente las terapias en preescolares son importantes, es una forma de tratar de prevenir muchísimas cosas, pero tampoco es importante saber en no caer como en cosas como la hora de terapia que le dé o las 2 horas de terapia que le dé le va a cambiar este cerebro al niño. No funciona así. El cerebro cambia, pero no es la terapeuta cambiando el cerebro del niño, sino es el mismo cerebro que sigue en todo ese desarrollo. Entonces empezamos papá, mamá con algunos neuromitos importantes, porque algunos papás podrían decir, entonces ya mi hijo va a terapia y va a dejar de tartamudear. Entonces, ves, Carla, mira, lo he llevado a la terapia tal, no sabes, la doctora es lo máximo porque ya no tartamudea más, pero ¿qué pasa si luego pasan 3, 4, 5, 6, 7 años y de repente nuevamente tartamudea? Entonces, no, la doctora malísima porque no lo curó. ¿Hay cura para la tartamudez? La verdad es que no hay cura. Lo que sucede es que en niños preescolares va a haber un grupo que va a dejar de tartamudear, porque es algo que pasa. Un grupo importante de niños comienza tartamudeando y deja de tartamudear en edades preescolares. Entonces, cuando llegan los papás y nos hacen esa pregunta, ¿mi niño va a continuar tartamudeando o no? Siempre es responderles desde la honestidad y decirles que en este punto no podemos saber si va a continuar, pero lo que dice las investigaciones también es que si no sabemos en este punto si el niño va a continuar tartamudeando o no, lo que vamos a hacer es que vamos a intervenir asumiendo que es un niño que va a continuar tartamudeando. Si en el camino el niño dejó de tartamudear, pues bueno, no le hemos hecho ningún daño a ese niño, claramente por explicarle o trabajar cosas en terapia. Pero si ese niño continúa tartamudeando, entonces desde edades muy tempranas habremos hecho y habremos construido una base bastante sólida de aceptación, de calma, de empoderamiento y todo ese tipo de
habilidades y características que esperamos que los niños tengan y que perduren en el tiempo también. O sea que a veces otras frases de papás, como por ejemplo, ay no, Carla, solamente tartamudea cuando está nervioso. No, tartamudea porque lo molestan constantemente y entonces ahí es donde tartamudea. Si no le pasa eso, no tartamudea. Lo que sucede también es que en tartamudez existe esto que se llama la variabilidad. Y la variabilidad es justamente esto, que el tartamudeo cambia en función del tiempo, en función de la situación, del contexto, en función de diferentes factores. Hay personas, por ejemplo, que el sueño les impacta el tartamudeo. Una mala calidad de sueño yo soy una de esas personas. Una mala calidad de sueño durante varios días, yo ya sé que mi tartamudeo va a incrementarse. O como digo, situaciones más complejas, situaciones más estresantes. Pongo un ejemplo mío también. Si yo estoy en un contexto, en un podcast, como ahora, en una entrevista por Zoom o incluso dando una clase por Zoom, tal vez no tenga muchos tartamudeos porque tampoco tengo mucho estrés asociado a ello, pero que me ha pasado también, si estoy exponiendo en un congreso mundial de tartamudez con 500 personas en el auditorio, yo hablando en inglés pensando si estoy pronunciando bien este sonido o no, entonces ahí sí se me ve mucho más tartamudeo porque ya hay una tensión extra que hace que cuando aparezca el tartamudeo todo mi cuerpo ya está tenso, no necesariamente por el tartamudeo, pero sí porque estoy en un contexto en el cual es estresante. Entonces, le suma tensión a una tensión que ya tal vez podía estar ahí también. Entonces, el tartamudez varía muchísimo, varía dependiendo. ¿Y por qué pasa? Hay personas que nos dicen, pero mi niño cuando juega con sus amigos no tartamudea nada, pero luego cuando viene conmigo y me habla y me dice esto, ahí tartamudea mucho y yo no entiendo. Y nuevamente es porque hay personas que uno se va a sentir más cómodo y ese tipo de cosas, pero no significa que uno no lo esté fingiendo. Hay una investigación que estuve leyendo hace unos días sobre la coordinación ritmo-audición en adultos y me sorprendió muchísimo ver algunos ejemplos de artistas que van hacia tal vez la línea de la tartamudez y que comentan que a través de la música es que lograron superar o manejar con mayor facilidad el tema de la tartamudez porque la música alinea mucho los ritmos y los procesos. ¿Es verdad esto? Lo que sucede es que cuando una persona que tartamudea está haciendo algo como cantando o actuando, tal vez hablando, incrementando el ritmo y jugando con la tonalidad y el volumen y ese tipo de cosas, el tartamudeo suele disminuir en esos contextos. Hay personas también, lo recuerdo de consulta, de madres que nos dicen, a veces mi niño está hablándome y luego empieza a jugar con las voces. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué juegas con las voces así? Y me dicen, porque cuando juego con las voces ya no se me sale el tartamudeo. Entonces es mucho de eso, no es mucho de cuando uno juega con el ritmo, con todas esas características, pues el tartamudeo no se ve. Pero el tema también viene, ¿qué tanto eso es algo que se pueda sostener con el tiempo? Porque el hecho de que uno tal vez esté cantando, hay cantantes muy conocidos que tienen tartamudez, Marc Anthony, Camilo, Ed Sheeran, muchísimos cantantes conocidos que tienen tartamudez y claro, ellos cantan y no se les ve, pero tampoco es como que porque cuando cantan y no tienen tartamudez, eso se va a expandir al habla espontánea, al habla del día a día, porque son finalmente cosas diferentes. Es más, también se sabe que cuando uno canta, usa áreas diferentes del cerebro al que uno usa cuando uno habla, entonces también es mucho de eso, ¿no? Entonces es como, claro, es verdad que puede pasar eso, pero finalmente no son soluciones a largo plazo porque los niños no van a ir por la vida cantando, pidiendo, no sé, y yendo a la tienda a comprar un chocolate cantando o algo parecido. Entonces también es mucho es verdad, pero no es algo que terapéuticamente uno lo usa realmente en el trabajo. Así es, pero muy interesante el artículo. Sorprendida con Marc Anthony. Yo que he ido a su concierto, yo que lo he escuchado, jamás hubiera imaginado que él era uno de los artistas que estaba con esta línea de tartamudeo. Hubiera sido impresionante ver. Él es el que justamente comentó en este artículo que la música había cambiado su vida por completo. Y al que he escuchado también hablar de tartamudez es a Camilo, pero Camilo dice que él está todo el tiempo cambiando palabras,
que él cambie palabras, que él si siente que no le va a servir una palabra, que entonces tal vez añade un sonido y luego recién dice la palabra y juega con todo eso. Y ahí también depende mucho hasta qué punto, ¿no? Porque, a ver, si Camilo está completamente feliz y tranquilo con eso, pues bueno, ¿quién somos nosotros para decirles algo? Exacto. Pero hay muchos chicos que se cansan, que se cansan de cambiar palabras, que se cansan de tener que estar pensando que si tartamudeo o que si no. Y ellos también vienen a terapia. Hay chicos que vienen a terapia y que casi no se les escucha tartamudear, pero porque ellos dicen que hacen una serie de trucos, pero que por dentro se sienten agotados. Totalmente. Entonces, también con ellos se trabaja dependiendo del nivel de impacto que tenga. Por ejemplo, eso me hace pensar muchísimo en el síndrome de Tourette. Por ejemplo, también mucho con esa línea de ver ese cansancio cognitivo que tienen que estar pensando en los momentos que hay que parar, que hay que volver a decir lo que hay que decir, trabajar en que el sonido, ¿no? Que sea reemplazado por otro, que sea mucho más adaptable al momento social. Entonces sí, qué interesante, papás, mamás, sobre todo con nuestra invitada del día de hoy, para que veas que el tema de la tartamudez realmente a nosotros nos ha impactado mucho en el DSM-5, hasta lo hemos estado conversando un poquito antes del episodio. Ya se me perdió, papá, mamá, mis apuntes con respecto a ese tema, pero en el DSM-5, así como hay la conducta, el trastorno social, ¿no?, de comunicación pragmática, la tartamudez en el DSM-5 tiene también una palabra, ¿no?, muy particular. Sí, trastorno de algo de inicio en la infancia. Exacto. Algo por así. Y que también está para la vida adulta. Por eso me interesó muchísimo mencionar que se ve en el DSM-5 que hay posiciones muy marcadas en ese sentido. En realidad lo que he hecho el DSM-5, no voy a sonar hater, pero no quiero sonar hater. Lo que en realidad está bien en el sentido de lo que conocemos como tartamudez puede tener diferentes bases, diferentes causas. Está lo que se conoce más como tartamudez del desarrollo, del neurodesarrollo, que esta es la que hemos venido conversando hasta este punto. Niños que empezaron a tartamudear a los 2 años, o 3 años, o 4, o 5, o 6, que empieza justamente en estas etapas, por ejemplo. También existe pero también existen otros tipos de tartamudeo que se presentan ya en edades posteriores, ya en personas más grandes. Entonces, puede ser porque tal vez la persona sufrió un accidente y se golpeó la cabeza y tuvo no sé cómo se dice en español, perdóname, un stroke. Un stroke, claro. El Spanglish. O un ACV, entonces diferentes cosas, ¿no? Y por eso las personas también pueden desarrollar tartamudez. Pero en realidad, muchos de los expertos mundiales en el tema y en las conferencias mundiales de tartamudez que hay en Inglaterra, en diversos lugares del mundo, en Australia, que va a ser en Nueva Zelanda, va a ser la del 2027, en todas estas conferencias grandes, el DSM-5 ya no se usa para el tema de la tartamudez, y la razón por la que ya no se usa es porque cuando define este tartamudeo el desarrollo, que ahora le puso otro nombre que no lo recuerdo completo porque no lo uso tampoco, pero nuevamente no, esa forma de definirlo, esa forma de explicarlo no es una forma completa. Exacto. Se basa principalmente en aquello que se ve, no sé, y ahora también se estudia mucho de la tartamudez desde la mirada de la persona que tiene tartamudez. Entonces ahora la tartamudez se define, por ejemplo, como una sensación de pérdida de control en el habla, en la que la persona sabe lo que quiere decir, pero cuando lo quiere decir, la palabra no le sale, se siente atascado. ¿Qué hace? La persona reacciona. ¿Y cómo reacciona? Forzando, porque quiere que le salga la palabra. En esos esfuerzos la persona puede cerrar los ojos con fuerza, puede girar la cabeza, puede mover el cuerpo y hacer diferentes cosas, pero la persona puede reaccionar de otras formas. Si la persona cambia la palabra, entonces nadie se dio cuenta, pero la persona sabe que tartamudeó porque sintió esta sensación de pérdida de control interna, lo que hizo que cambie la palabra. Entonces, ese tipo de cosas que se trabajan en terapia, el DSM-5 no lo considera. No hay cosas como pérdida de control, no hay esta mirada interna de persona
que tiene tartamudez. Y eso también es importante porque es bastante central para la terapia, porque te explica cómo la tartamudez es una sensación interna y que finalmente la única persona que puede decir si fue un tartamudeo o no es la persona que lo siente. Siempre pongo este ejemplo también. Si yo tengo un tartamudeo real y al mismo tiempo, segundos después, imito el mismo tartamudeo, posiblemente tú no sepas cuál fue real y cuál fue ficticio. Ajá. La única que lo va a saber soy yo. ¿Por qué? Porque yo lo sentí. Claro. Entonces, nuevamente, todas esas sensaciones internas no salen en el DSM-5. Y eso es algo clave para la terapia. Así es. Entonces, por eso es que las instituciones mundiales ya no lo usan. Así es, por eso esperamos un DSM-6 mejor, actualizado. Mejor, por favor, que el DSM-5, porque con el TDAH también tiene sus locuras. Por ejemplo, haber sacado cosas que sí son tan evidentes y que ayudan muchísimo a que podamos ver realmente características propias de lo que sí o no es un TDAH, pues es tan importante también para los otros trastornos. Y eso también me hace llevar a llevarte al ámbito personal. Tal vez nuestra comunidad quiera robarte también un poco de tu experiencia personal con respecto a tu vida académica. Algo que me pongo a pensar muchísimo, lo tengo aquí en mis apuntes, es cuando trabajamos mucho funciones ejecutivas. Por ejemplo, la memoria de trabajo. En algún momento de tus consultas, alguna mamá, algún papá te ha preguntado si tal vez la tartamudez puede impactar en la memoria de trabajo. ¿Tú has sentido dentro de tu vida personal que te ha costado recordar información, memorizar debido a la tartamudez? La verdad es que la tartamudez no tiene un impacto en esas áreas y usualmente si hay un impacto en esas áreas es porque algo más está pasando. Entonces, eso también cuando tenemos una madre que tal vez nos hace un comentario como ese, pero mi hijo también hace esto, eso para nosotros es una alerta de, ok, hay tartamudez, pero hay algo más. Correcto. Entonces, ahí también se continúa indagando qué es exactamente lo que hace su hijo. Podría ponerme ejemplos, cuándo fue la última vez, eso ha sido desde siempre, y ese tipo de preguntas que ya sabemos. Y con eso, pues ahí ya el terapeuta puede hacer la derivación a un psicólogo, a un profesional que sea el indicado para evaluar eso. Pero en teoría, la tartamudez no tiene que impactar esas áreas. Interesante, porque esa creo que es una gran preocupación a veces para los papás, como tú mencionaste en algún momento, el tema del estudio y cómo va a afrontar la secundaria y cómo va a dar sus exámenes y vamos a necesitar adecuaciones, va a necesitar el profesor adaptar. Entonces, por ejemplo, ahí también una pregunta muy interesante podrían ser desde los docentes. Si yo tengo un alumno o una alumna con tartamudez en edad secundaria y hay algunos aspectos que no pueda alcanzar, ¿qué es lo más recomendable? Que yo empuje un poquito el acelerador porque sé de que sí lo puede lograr, o trabajar en las adecuaciones, tal vez evitando ciertas exposiciones. En realidad depende mucho de cuál es la necesidad que tenga el niño claramente, pero a lo que me refiero un poco es como a niños que tal vez, no sé, si en clase hay una parte de la rúbrica que incluye participación en clase. Entonces vemos que ese niño tal vez no está sacando el puntaje suficiente en participación porque por la tartamudez tiene vergüenza de levantar la mano y no quiere hablar en público, o si la profesora pide voluntarios, él no quiere ir porque no quiere tartamudear en frente de sus amigos. Entonces, por ese lado, en realidad lo mejor es que el escenario ideal, que yo sé que no siempre sucede, pero el escenario ideal es que ese niño a la par lleve terapias de tartamudez. Entonces así la profesora puede darle algunos ajustes, decir, ok, por este mes, por estos meses, estas semanas, dependiendo de cada caso. Ok, no levantes la mano todavía, sino que puedes entregarme un pequeño ensayo, escríbeme tus dudas, pero no en el sentido de hasta que termines el colegio no vas a levantar la mano. No, porque la idea es que el niño tenga la capacidad de levantar la mano y hacer la pregunta. Pero en el escenario ideal, el niño también va a terapia. Y en terapia se va trabajando eso, y con la ayuda de la terapeuta, poco a poco el niño va pudiendo participar un poco más en el salón, en este caso específico.
Y con eso ya la profesora puede ir, ok, entonces voy a empezar a poner unos puntos y así poco a poco se va incrementando el grado de complejidad de mano de la terapeuta con el niño. Eso es en el escenario ideal. ¿Cuántos niños van a terapia de tartamudez que lo necesitan? No muchos. ¿Y cuántos profesores realmente quieren hacer ajustes? No muchos. Exacto. Entonces, con que los profesores en realidad sepan que el tartamudeo no tiene algún impacto en el grado de inteligencia o en esos aspectos es bastante clave. Si hay algún impacto cognitivo, etcétera, pues eso es una señal, como comentábamos, de que necesita algún otro tipo de evaluación también, pero en teoría no tiene que afectar otras áreas. Y lo que debería pasar es que pues haya ese trabajo conjunto, pero que sabemos que finalmente eso no siempre sucede. Y eso también es muy importante el que hayas mencionado, por ejemplo, situaciones como la inteligencia, porque mi hijo esté diagnosticado con tartamudez no significa de que sea más o menos inteligente o que, por ejemplo, también sea más o menos reactivo. O sea, no es que la tartamudez lleva como carga genética la irritabilidad, sino que es una situación más a nivel del ambiente, los factores ambientales que hacen que él se vuelva más no irritable porque hay una situación que no le salió o una frustración que no pudo superar, pero no es que sea algo propio del diagnóstico como tal. Exacto, y que es más un poco al revés, el tema de temperamento, reactividad, autorregulación, eso sí impacta el tartamudeo, pero no es tanto como el tartamudeo causó esto. Exactamente. Angélica, y entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darles a los papás? Porque efectivamente algo que comentaste aquí es que creo que en el Perú todavía no estamos siendo muy conscientes de este proceso como tal, dentro del trastorno del lenguaje, trastorno de comunicación, la tartamudez como un factor importante. Todavía tenemos muchos papás con el ya se le va a pasar, es cuestión de la edad, vas a ver que cuando crezca lo va a lograr. Es que si yo lo tenía antes y yo mismo me decía, ya, yo lo puedo controlar y lo controlo, entonces mi hijo también tiene que utilizar ese dogma de fe y también lo tiene que hacer así. Entonces, ¿qué consejos le podríamos ir dando a los papás cuando vemos estas primeras señales? En realidad, en el escenario ideal, siempre es bueno tener este acompañamiento terapéutico. Creo que en realidad es mucho que los padres puedan comprender que la tartamudez es algo que los niños van a requerir apoyo, que un niño, no sé, de 5, 6, 7, 8, 9, 10 por su cuenta, realmente hacer las paces con la tartamudez es algo muy difícil, que un niño no tiene las habilidades de hacer eso. Mucha gente ya lo logra cuando crece, cuando ya entra a la adultez, ya pues tiene otro tipo de herramientas porque ya tuvo muchísimas experiencias y ha aprendido eso, pero un niño no ha tenido muchas experiencias. Entonces, con niños es mucho intervenir. Pero también al mismo tiempo es muy complejo porque también no hay muchos especialistas en tartamudez en el Perú. Creo que los que hay están casi todos en Lima. Tengo colegas que trabajan en el tema, que tal vez uno está por un Trujillo, etcétera, pero no es que existan colegas especializados en todo el Perú. Entonces también es muy difícil acceder a terapias, y lo que sucede cuando uno no va a una terapia especializada es que se frustra, no funciona, y luego el niño adolescente dice, ya no quiero ir a esto más, ¿para qué si no sirve? Entonces es mucho tratar de buscar opciones que sean especializadas, y ahora con la virtualidad también eso ayuda mucho. En Sudamérica felizmente hay, como también decía al comienzo, tengo varios colegas increíbles haciendo trabajos en, no sé, en Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces es bastante importante acudir con un profesional, y no siempre va a ser fácil por temas económicos, etcétera, pero incluso hay felizmente varias opciones. Como decía, hay grupos de apoyo gratuitos para padres, que son espacios de conversación en donde los dirijo yo, en donde muchos padres ya llegan con sus dudas y me dicen, Angélica, hoy día quiero preguntarte esto, y yo lo respondo, y luego un papá dice, pero a mí me pasó esto, y entre todos conversamos sobre eso. Entonces hay opciones gratuitas también y virtuales
que les pueden servir bastante, porque finalmente lo que queremos es que los niños vivan tranquilos con su tartamudez. Creo que por mucho tiempo hubo este tema de, ok, mi niño tiene tartamudez, ¿cómo hago para que mi niño logre controlar la tartamudez y que nunca más se le vea y que pase como un niño que no tiene tartamudez? Exacto. Y eso es en el escenario increíble, ¿no? Entre comillas, porque igual es bastante subjetivo para quién. Pero me refiero a que la tartamudez es algo muy complejo y finalmente cuando la tartamudez se queda en la persona, lo que queremos no es que la persona pelee con una parte suya. Porque claro, hay muchos chicos que dicen, sí, a mí no se me escucha tartamudear, pero tú no sabes todo lo que tengo que hacer. A veces incluso no participo. Si estoy en un grupo de amigos y quiero decir algo, pero siento que se me viene un tartamudeo, prefiero quedarme en silencio. Entonces, claro, para el resto yo lo manejo increíble. Pero por dentro muchas veces me he tenido que silenciar. Entonces es esta lucha interna que muchas veces la gente no lo dice hasta que llega a consulta y a nosotros nos lo dicen. Entonces, lo que queremos finalmente, ¿no? Que creo que todos estaremos de acuerdo que prefiero que mi niño, sí, que a veces se le escuche tartamudear, pero que diga todo lo que quiera decir, que sea feliz, que hable con libertad, que hable espontaneidad, que no se calle, que no se silencie, a que mi niño viva con miedo, a que se le escuche con miedo al rechazo. Preferimos niños empoderados a que digan, mira, si alguien me hizo una broma por mi tartamudez, el problema no soy yo, el problema es esa otra persona que no sabe sobre las diferencias y queremos nuevamente niños empoderados y para hacer o para conseguir niños empoderados en este tema es mucho que se sientan tranquilos consigo mismos, tranquilos con su identidad, que sepan y que digan, sí, yo tengo tartamudez, pero no hay nada de malo en mí, tengo derecho a comunicarme. Tal cual, me hiciste recordar el caso de un gran alumno hace muchísimos años en el colegio, un alumno mío en secundaria, estábamos haciendo su ensayo y él justamente tenía el diagnóstico de tartamudez y para él era pues una parte más de sí, o sea, era una característica y me decía, Carla, este es mi sello personal, es más, no sabes el éxito que tengo con las chicas, este es mi sello personal. Entonces, realmente como tú comentas, Angélica, cómo nosotros como padres abordemos la situación con nuestros hijos, cómo nosotros y como sociedad hagamos de que esto es una parte de nosotros como cualquier otro trastorno, eso es lo que va a causar un impacto significativo y positivo en ir avanzando en el día a día, ¿no? De verdad me has hecho recordar mucho a mi alumno, que le mando un gran abrazo, porque realmente es esa muestra de resiliencia, esta muestra de fuerza, y ahora esa palabra que has usado, el empoderamiento, creo que es algo que debemos de ir trabajando todos. Sí, tal cual. Niños y padres también. Angélica, nos han escuchado los papás, nos han dicho, ha sido la inspiración. Queremos ya una cita contigo. ¿Dónde podemos encontrarte? Las redes sociales, @Centro de Tartamudez Perú. Y ahí también tenemos el número de WhatsApp de secretaría, que es... Soy una pésima directora, no me sé el número de secretaría porque no lo uso yo. Pero lo usa Alison, que es quien responde los mensajes. Que él igual lo pueden encontrar ahí en las cuentas de Facebook, de Instagram, la página web www.centrodetartamudez.com. En LinkedIn también estamos, Centro Especializado en Tartamudez. Desde hace poco estamos en TikTok. Tenía al equipo algunas personas del equipo diciéndome, crea TikTok, pero yo decía, TikTok, me sentía mayor para crear TikTok, pero ya tenemos TikTok, así que es por ahí, por todas esas plataformas. Y qué bueno de verdad que se estén animando a todas las redes, porque creo que la labor que hacen ustedes es fantástica y creo que has dado el dedo en la llaga, porque realmente no hay muchos lugares donde poder recurrir, especialistas justamente en este tema, en este punto de quiebre, para poder resolver sobre todo la duda de los padres, quienes son los que a veces contagian, ¿no? Y sobreponen sus emociones, pensamientos, frustraciones, pues a veces a los chicos, ¿no? Quienes necesitan también avanzar con esta calma y con esta tranquilidad. Mi querida Angélica, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Papás, mamás, estoy segurísima que este episodio pues lo vas a compartir, porque realmente creo que te hemos traído el día de hoy información pues fundamental y vital. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto a mi invitada
invitada especial, pues te damos un abrazo inmenso, navideño de todo corazón y te estamos esperando entonces para el siguiente episodio. Hasta pronto con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.